Muy bien, entonces vamos a dar lectura al trabajo de hoy. El trabajo es del doctor Jorge Guerrisi, recuperación estética y funcional de mandíbulas fracturadas en las que no se realizó ningún tipo de tratamiento. Relator, doctor David Sinkin. Buenas tardes. Señor presidente, señores académicos, el doctor Jorge Guerrisi, entre los años 1972 y 1975, fue residente de cirugía en la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados del Hospital Rawson. Entre 1975 y 1976, jefe de residentes. Entre 1980 y 1987, instructor de residentes en la División Cirugía Plástica del Hospital Ramos Mejía. Y desde 1990 hasta la fecha es jefe de la División Cirugía Plástica del Hospital Argerich. Dice el doctor Guerrisi que el tratamiento de las fracturas mandibulares sigue siendo uno de los mayores tópicos de publicación en cirugía maxilofacial de los últimos 100 años. El gol estándar de este tipo de lesiones es la necesidad de reparar la oclusión pretrauma, recuperando la simetría, el balance estético facial y la funcionalidad dento-maxilar. Desde hace mucho tiempo se puede observar que en 1500 antes de la era cristiana ya los fenicios y los etruscos tenían noticias de esta patología. Hipócrates, 460 años antes de Cristo, fue el primero que comenzó a usar los alambres para la fijación de estas fracturas con los dientes vecinos. Pero en realidad el tratamiento ideal comienza a fines de la década del siglo XIX con la ligadura interdentaria que da origen a la fijación mediante los arcos peines de Winter, provocando la reducción, fijación rígida interna. La reducción abierta y la fijación rígida mediante placas de titanio ha ido ganando terreno en la preferencia de los cirujanos desde las últimas décadas del siglo pasado, pero continúa abierta la controversia entre abierta y cerrada. La evolución hacia lo mejor no agrega la claridad necesaria a la discusión para tomar definitivamente partido. Esto es tan cierto que la experiencia obtenida en la División de Cirugía Plástica del Hospital de Agudos Argerich ha detectado lo que se podría llamar la curación espontánea de las fracturas sin haber realizado tratamiento alguno. El motivo de esta presentación es traer al seno de esta honorable academia la experiencia recogida en un hospital de agudos en un periodo de 20 años con fracturas de mandíbulas de distintas características que no recibieron ningún tipo de tratamiento quirúrgico y cuya curación ad integrum, con adecuada recuperación estética y funcional de la cara en general y de los maxilares en particular. Los objetivos del tratamiento es una adecuada unión de los cabos fracturarios, un balance estético facial, una perfecta oclusión dentaria y una funcionalidad dento-maxilar. Material y métodos. En el periodo comprendido entre 1995 y 2015 se trataron 240 pacientes. Fueron del sexo masculino 150, 62.5%, del sexo femenino 90, que resultó 37.5%, y las edades extremas entre 18 y 81 años. De las 240 fracturas, 171, el 70%, se hizo la reducción y la fijación con los métodos actuales con placas de titanio y sus correspondientes tornillos. El resto, 69, que es el motivo de esta presentación, que es un 30%, de los cuales 65, el 93%, tuvieron un seguimiento como mínimo de 1 año o más, mientras 4 se perdieron en la evolución. ¿Cómo se presentaron estos pacientes? En cuanto al dolor, era espontáneo y o escaso, dolor con la apertura bucal y dolor al masticar.
la apertura bucal disminuida, es decir, que tenían un ligero trismus, la oclusión dentaria podría ser normal o con una ligera disoclusión, y las radiografías con un mínimo desplazamiento. Fueron dentados totales 8 pacientes, 12.3%, de cóndilo 12, de rama horizontal 11, de gonion 14 y de sínfisis y parasinfisiaria 20, el 30.7%. Fueron de trazo único 46, 70.7%. Tuvieron más de 2 trazos 15, 23%. Y tuvieron una conminución y pérdida de sustancia 4 pacientes, el 6.1%. Fueron únicas, es decir, no asociadas, 56 pacientes, 86.1%, y asociadas habitualmente a fracturas del complejo órbito-cigomática o de partes blandas, en 9, el 13.8%. ¿Cuál fue el tratamiento instituido en estos casos? Alimentación blanda y líquida hasta masticar sin dolor, apertura bucal sin dolor, higiene bucal, analgesia según necesidad y control clínico y radiográfico cada 30 días. Veamos algunos pacientes que nos presenta el doctor Guerrici. Este es un paciente con un Mordes apertus que se puede ver en la radiografía y en el esquema, que tenía 3 fracturas, una a nivel del ángulo de la mandíbula, otra parasinfisiaria y una tercera a nivel del cóndilo. Este paciente, como dijimos antes, no recibió ningún tipo de tratamiento quirúrgico y se puede observar la evolución que tuvieron con las medidas kinésicas e higienodietéticas, con una perfecta oclusión dentaria, una radiografía de control. Este es el paciente a la izquierda pre-tratamiento kinésico y luego de la reducción de la fractura con este tipo de tratamientos. Este es otro paciente con un Mordes apertus, donde se puede ver en la radiografía con la flecha la fractura parasinfisiaria que tenía el paciente. Este es el paciente luego de este tipo de tratamiento, que vuelvo a repetir, no quirúrgico, con una oclusión céntrica, una radiografía que muestra el trazo de fractura a los 30 días y en la otra imagen a los 90 días, cuando ya se está consolidando la fractura. Este es el pre-tratamiento y luego de la reducción con este tipo de conducta. Esto es un poco más complicado. Este paciente tenía ya de por sí una mordida patológica, pero tiene una triple fractura, 2 a nivel del cóndilo, uno del cóndilo derecho y el cóndilo izquierdo, y una parasinfisiaria, que también con esta conducta vemos acá el pre y el posoperatorio de este paciente y las radiografías que tenía de control con una apertura normal. Este es el pre y el post-oclusión. Esto es una fractura asociada, en la que tiene una fractura, como muestra la flecha, del cóndilo, y si ustedes observan a nivel de la conjuntiva una inyección periquerática, que es un signo indirecto, es un signo de Rowe, que fue el primero que la describió, de una fractura órbito-cigomática. La paciente tiene un contacto prematuro de su mordida. Este es el paciente luego de realizar este tipo de tratamiento kinésico, y vuelvo a repetir, sin ninguna posición quirúrgica, y la mordida en oclusión céntrica. Este es el pre-tratamiento con el contacto prematuro y el post-tratamiento. Esta es una paciente con una fractura también en tres lugares, pero desdentada, como se puede observar en las radiografías, donde se ve una fractura de la sínfisis, una parasinfisiaria y del cóndilo contralateral. Con esta misma conducta, este es el postoperatorio alejado, el post-tratamiento alejado, donde se puede ver una perfecta apertura bucal y una radiografía de control. Este es otro caso, pero con una herida de bala a nivel del ángulo de la mandíbula, donde se puede ver en la radiografía una fractura conminuta de la región, que también no recibió ningún tratamiento quirúrgico. Este es el paciente luego
luego de las medidas higienodietéticas, donde se puede observar una oclusión céntrica, se puede ver un control radiográfico donde se ven las esquirlas de la bala y las fracturas múltiples que tenía a nivel de la mandíbula. El doctor Guerrisi llama la atención de 16 pacientes cuya evaluación clínica tuvieron una mala oclusión con mordes apertus, un mínimo desplazamiento y un contacto dental prematuro, que la presión sostenida en la oclusión dentaria, la forzada en la intermaxilar, más los ejercicios mandibulares, llevaron a la norma oclusión y sin dolor. ¿Qué complicaciones tuvo el doctor Guerrisi? En 8 pacientes, 11% mala oclusión. 2 pacientes tuvieron infecciones y a un paciente se le tuvo que solucionar su problema con una fijación rígida interna. ¿Cuáles fueron los resultados? De los 65 pacientes, 50 al 78% tuvieron un seguimiento mayor a 1 año y en 15, 22% más de 1 año. No tuvieron secuelas estéticas ni funcionales. La restauración de la oclusión en 57 pacientes, el 89%, fue perfecta, mientras en 8, 11% necesitaron ortodoncia posterior, pero finalmente tuvieron una recuperación de la apertura bucal y una recuperación de la función masticatoria. El control evolutivo fue hasta ausencia del dolor espontáneo, ausencia de dolor a la masticación, desaparición del edema regional, ausencias de complicaciones, infecciones y una correlación radiológica cada 30 días. Para poder hacer este tipo de tratamiento se necesita hacer un diagnóstico correcto, una reducción en la posición correcta, una fijación estable, una rehabilitación funcional y una recuperación estética facial. Discusión. Existen 2 mecanismos de curación de las fracturas. Uno primaria, que es en función de una fijación rígida que forma un callo mínimo o nulo, y finalmente la reparación final del hueso, y una curación secundaria, que la que presenta el doctor Guerrisi como curación espontánea, que provoca un callo exuberante, pero que finalmente llega, al igual que la primaria, a la reparación final del hueso. ¿Qué factores favorecen la curación secundaria? En primer lugar, una cantidad específica de presión y movimientos de los fragmentos fracturarios tiene efectos beneficiarios. Si a eso se le agrega la carga fisiológica, deglución, respiración, habla, masticación y movimientos fragmentarios, ayudan a la curación secundaria. Es decir, que en un primer momento tenemos un hematoma, luego se forma un callo cartilaginoso, a continuación un callo óseo y finalmente una remodelación del callo. El hematoma provoca una estimulación de osteoblastos y fibroblastos. La hiperemia, una lisis de tejidos muertos y sobrecarga de sales de fosfato cálcicos, y la actividad de los osteoblastos acelera la consolidación de la fractura. Es decir, que la estimulación tensional de los cabos óseos provoca una activación de los osteoblastos, los tejidos parafracturarios y el periosto provocan la inmovilización natural y los movimientos axiales la formación y calcificación del callo óseo. Estas 2 maneras de reparación fracturarias tienen ventajas y desventajas, y su elección depende no solo de las características de la fractura, sino además de la experiencia del cirujano. Los cirujanos reconstructivos tienen la tendencia natural a considerar la curación primaria como mucho mejor que la secundaria. Sin embargo, es importante considerar que si las condiciones lo permiten, no existe diferencia final entre ambos métodos curativos. Conclusiones. Este tipo de tratamiento kinésico se debe hacer en determinados tipos de fracturas, la curación se realiza sin reducción ni fijación, la unión es estable de los cabos fracturarios, hay una restauración de la oclusión dentaria, recuperación de la simetría facial y balance estético y mínimas o nulas complicaciones.
Consideraciones del relator. Estamos de acuerdo con el doctor Guerrici que el gol estándar de este tipo de lesiones es la necesidad de reparar la oclusión pretrauma, recuperando la simetría, el balance estético facial y la funcionalidad dentomaxilar. Estoy de acuerdo con el doctor Guerrici en aquellos casos, en aquellos accidentes con fracturas de mandíbulas que radiológicamente presenta el trazo fracturario y que el examen semiológico demuestra una oclusión céntrica o una oclusión normal. En cambio, la diferencia es cómo cumplir con ese objetivo cuando tenemos un mordes apertus o un contacto prematuro de la mandíbula. Y esta diferencia es fundamentalmente para reducir ese 11% que tiene el doctor Guerrici en la finalización de este tipo de tratamiento con mala oclusión. En el año 1973, durante el primer Congreso Argentino de Cirugía de Cabeza y Cuello, presentamos junto a los doctores Joel y González Aguilar nuestra experiencia sobre 650 fracturas del macizo facial, de los cuales la mayoría eran de mandíbula. Todas ellas fueron tratadas, según fueran los pacientes dentados o desdentados, y según el tiempo de demora entre la fractura y su resolución. En los dentados hicimos en primer lugar la reducción dinámica con arcos peines y bandas elásticas durante 48 a 72 horas hasta conseguir la oclusión céntrica o en su defecto la articulación de las carillas de desgaste de las piezas dentarias. A continuación se procedía a la fijación rígida con alambre de acero de 0,5 milímetros durante 45 días. En las de cóndilo durante 15 días para evitar la anquilosis temporomandibular. Veamos acá qué hacíamos nosotros en esa época. Ustedes pueden observar que se han colocado los arcos peines y este arco inferior está seccionado porque esta parte de la mandíbula presenta una perfecta articulación con sus oponentes superiores. En cambio, lo que hay que reducir es esta otra parte de la mandíbula que con las bandas elásticas se logra una reducción, como dijimos, dentro de las horas o a las 48 horas, para luego pasar a hacer la fijación estática con alambres de acero durante 45 días. En los desdentados, la osteosíntesis con alambre de acero de 0,5 milímetros e inmovilización con su prótesis mediante una ligadura circunferencial. En aquellos casos que, por ejemplo, se perdía la prótesis o esta era fracturada, nuestros odontólogos le hacían unos tutores para poder hacer una fijación secundaria, una inmovilización secundaria de esa osteosíntesis con alambre. Y en los pacientes con fracturas mal consolidadas se los refracturaba y se hacía la osteosíntesis e inmovilización según el paciente fuera dentado o desdentado. En la actualidad, con el conocimiento de la dinámica de las fracturas y su resolución, la utilización de placas de titanio y sus correspondientes tornillos cambió radicalmente el tratamiento de esta patología. Muchas gracias. Doctor Zinchi, muchas gracias. Se esperan opiniones y comentarios de la audiencia. Muchas gracias. Señor presidente, el doctor Rubén Osvaldo Padín, que es el jefe de cirugía del Hospital Posadas de Aedo, me ha hecho llegar un aporte que, si me permiten, voy a leerlo. El tratamiento de las fracturas mandibulares ha evolucionado desde los métodos de fijación externa hasta la actualidad, donde la osteosíntesis con placas de titanio es, en la mayoría de los pacientes, el tratamiento de elección. Fueron incluidos 24 pacientes con diagnóstico de fractura mandibular única, correspondiendo a 14 con fracturas de cóndilo, 6 de rama horizontal, 2 de ángulo y 2 de rama vertical. La edad promedio fue de 38.7 años. Fueron incluidos pacientes con oclusión normal o bien con prótesis, con fracturas sin desplazamiento en rama horizontal, ángulo y rama vertical. También fueron incluidos los pacientes con fracturas de cóndilo que presentaban mínimo desplazamiento y fracturas de cabeza de cóndilo.
El tiempo de seguimiento promedio fue de 16 semanas. El tratamiento consistió en reducir la apertura de la boca a no más de 1 centímetro y la ingesta de dieta blanda por 4 semanas. Los pacientes fueron observados una vez por semana posterior al trauma. Fue evaluado a los 3 meses de haber sufrido la fractura, la presencia de dolor, asimetría facial, oclusión, plano bigonial, apertura bucal y lateralidad. De los resultados se obtuvo la consolidación de las fracturas en forma espontánea en todos los casos, sin necesidad de incurrir en algún tratamiento de fijación. Solo un paciente con fractura de cóndilo presentó una limitación de la apertura sin impedirle realizar su vida diaria. Como conclusiones, el tratamiento conservador es una alternativa de tratamiento de fracturas mandibulares sin desplazamiento o mínimo en las fracturas de cóndilo, debiendo seleccionar correctamente a los pacientes para este tipo de tratamiento basado en una amplia experiencia del cirujano tratante. Críticas al trabajo. Es de destacar que el trabajo refiere ningún tratamiento, pero en verdad se realizó tratamiento conservador, indicándole dieta blanda y no apertura bucal. Cuando se trata de pacientes sin desplazamientos y fracturas lineales, es aconsejable tener presente el tratamiento conservador como uno de los tratamientos a ofrecer al paciente, siempre y cuando tenga un seguimiento semanal para detectar cambios en la oclusión o infecciones. La recomendación será dieta blanda y el compromiso de parte del paciente de no abrir más de 1 centímetro su boca. En las fracturas condilias queda claro cuándo debe ser realizado el tratamiento quirúrgico. En las fracturas por armas de fuego conminutadas, sobre todo en gonium, puede ser recomendable un tratamiento conservador o bien una oclusión intermaxilar, ya que si se procede a una cirugía a cielo abierto, es muy probable que los trazos fracturados queden sin vitalidad o bien se pierdan al elevar el periósteo. Muchas gracias. Gracias, doctor González Aguilar. Doctor Sinqui. Doctor Guerrici va a contestar. En primer lugar, agradecerle a las autoridades de la academia por haberme permitido traerle trabajo y al doctor Sinqui por haberlo leído. Pero en general esta experiencia ha surgido llevado un poco por esta cuestión de los hospitales públicos, donde se hace muy engorroso pedir los elementos a pacientes que no tienen manera de comprarlos y hay que hacerlo a través del servicio social. Eso llevó a ver que los pacientes volvían después de 1 semana, 10 días, 15 días, 1 mes, y cada vez estaban mejor, no tenían dolor, empezaban a comer, no tenían edema en sus trazos fracturarios, en sus regiones fracturadas. Entonces comenzamos a pensar, bueno, evidentemente hay algún otro tipo de tratamiento que no sea el quirúrgico, que puede dársele al paciente, por eso le decíamos espontáneo, pero digamos que es un tratamiento kinesioterápico y de poca exigencia a la mandíbula, y vimos que se fueron curando y recuperaban su estética y su funcionalidad. Y cuando venía el pedido que habíamos hecho de placas y tornillos para operarlo, el paciente estaba curado. Doctor, tengo que ir a trabajar, me voy al interior, no voy a operarme. Y lógico, no se opere si está curado. En eso, a partir de ahí comenzamos a ver casos, a estudiarlos, a evaluarlos, y llegamos a una conclusión que es la que mostramos en el trabajo y que coincide con lo que decía el doctor González Aguilar, y que muchas veces nos ha llevado a pensar, bueno, no siempre es necesario operar al paciente. En determinados tipos de fracturas, como mostró el doctor Sinqui en los diapositivos, y en aquellos casos que no hay un gran desplazamiento de la mandíbula, si haya 1, 2 o 3 trazos, pero sin desplazamiento, que no alteran en demasía la oclusión dentaria, que no tienen gran dolor, que solamente tienen un poco de dolor a la masticación y que pueden sobrellevar una vida que nos permite controlar la evolución diariamente, semanalmente, mensualmente, hasta que vemos que desaparecen los síntomas y ahí consideramos que el paciente no necesita operarse. Por supuesto que es lo que uno quisiera que le hicieran a uno, es decir, si puede evitar la cirugía, me parece que sería lo ideal.
Gracias, doctor. ¿Alguien más desea usar la palabra? Doctor, adelante, por favor. Vanelli. Bueno, primero quiero agradecerles la entrega del trabajo con anticipación como para poder hacer un estudio del mismo. Yo también trabajo en un hospital público donde recibimos un número importante. El trauma es una de las principales causas de entrada de pacientes. Me llama la atención el número grande que tiene de pacientes que pudo hacer tratamiento conservador, un 30% aproximadamente. Y lo que vemos nosotros que en los hospitales públicos las fracturas vienen primero con un tiempo largo entre que se produce el trauma hasta que concurren al hospital. Y segundo, vienen con desplazamiento, la mayoría de ellas. Es muy difícil ver y tiene que ser una gran experiencia del cirujano. El doctor Guerrisi la tiene a través de su experiencia personal y aparte lo que presentó en sus libros, y es muy buena, pero hay una falta de definición. ¿Qué significa, primero, y es una pregunta, escaso o mínimo desplazamiento? Porque el mínimo desplazamiento a nivel de la fractura es un importante desplazamiento a nivel condilio. Y eso lleva aparejado a posteriori un problema serio que en el principio no se ve, pero después genera una disfunción temporomandibular que trae bastantes trastornos a estos pacientes. Con respecto a algo que ya dijo el doctor Sinkin, no estamos de acuerdo. Cuando hay una falla en la oclusión, nosotros directamente no hacemos este tipo de tratamiento. Preferimos el bloqueo intermaxilar, en el cual nuestros residentes están muy entrenados, porque nos pasa lo mismo que con el doctor. Hasta hace 3 años teníamos una caja permanente con placas. Desde hace 3 años a esta parte en la provincia, por falta de presupuesto, las placas llegan al mes, 2 meses, y ya no justifica. Y si soldó mal. Entonces, todos los pacientes nuestros van con bloqueo intermaxilar. Bloqueo que se hace con anestesia local y tiene las mismas consecuencias inmediatas que cuando uno hace tratamiento conservador. O sea que es mala alimentación, la falta de higiene porque no pueden abrir bien la boca y el dolor que tienen estos pacientes cuando no se lo fijan. Con la fijación se les calma inmediatamente porque deja de tener movimiento. Porque los músculos masticadores siguen trabajando hasta un tiempo largo, hasta que esto haga una fibrosis, la primera fibrosis que se produce recién a los 12, 14 días. Por lo tanto, en los pacientes que tenemos mala oclusión, nosotros preferimos el bloqueo intermaxilar, solamente reservamos en este momento estas técnicas en muy exquisitos casos, sí en los cóndilos casi siempre, sobre todo cuando es intracapsular la fractura, y en alguna fractura única y no con pequeño desplazamiento, sino sin desplazamiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por los comentarios y por las preguntas. Estamos de acuerdo con todo lo que usted dice. Cuando yo hablo de escaso o mínimo desplazamiento, me refiero tanto al desplazamiento, a la disoclusión, como a los desplazamientos que uno puede evaluar con la semiología, que hacemos rigurosamente a todos los pacientes, desde la observación y la palpación, moviendo los trazos fracturarios a ver las consideraciones que uno puede encontrar, y radiográficamente. Y siempre estamos asociando esto a la clínica del paciente. Paciente con escasa alteración de la oclusión dentaria, con escaso o mínimo dolor, al tacto sí, a la compresión sí, pero espontáneo casi mínima. Dolor a la masticación, por supuesto, tiene una fractura. Cuando vemos todos esos factores y vemos que tenemos cierta dificultad, en algunos casos, como hablábamos, como usted decía también, con respecto a la obtención de placas y tornillos, nos vimos forzados a esperar esas placas y tornillos. Frente a esos casos, vimos que la evolución nos denotaba que se iban curando solos. Frente a esos casos no le hicimos nada, no hicimos ningún tipo de tratamiento, salvo el control evolutivo, y esperamos. Y los controlamos, como vimos en las diapositivas, y pudimos observar que se habían curado. Es decir, estéticamente y funcionalmente los pacientes estaban bien y ya tampoco se querían operar, como es lógico. Por lo tanto, a partir de ahí fuimos mirando otros casos
y pudiendo unir todos estos casos. Hay una diferencia importante de estadística que el doctor Sinque nos nombró, es que a partir de 1995, cuando empezó a aparecer la cuestión de las ART, nuestros pacientes disminuyeron notablemente, porque venían al hospital, se les hacía la curación inicial y enseguida eran derivados a la ART. Fueron inicialmente antes de 1995 y parte después del 95, pero principalmente antes del 95 que tuvimos todo este tipo de factores. Nosotros estamos en un hospital donde vienen muchos pacientes del conurbano, de Avellaneda, Doc Sud, la zona sur, y llegan hasta la Argerich. Y podemos ver que la mayoría necesita que el hospital les compre las placas y los tornillos. Frente a esa cuestión fuimos viendo esta evolución de los pacientes y nos fuimos pensando y dando cuenta que algunos tipos de fracturas podían no necesitar tratamiento. Control, eso sí. Muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario más de algún académico? Perdón, doctor Montesinos. Montesinos. Muchas gracias, doctor, por la remisión del trabajo con anticipación que permitió su atenta lectura. Sin duda es una experiencia muy calificada y muy importante. Yo trabajo en un hospital estatal, aunque no tengo experiencia en fractura, pero tenemos el mismo problema con la adquisición de material de osteosíntesis, con la diferencia que se trata de pacientes oncológicos, en los cuales la demora influye en el resultado final. Uno se pregunta si en los casos como estos, en que afortunadamente en estos pacientes la demora en la remisión de los materiales fue favorable porque se recuperaron sin operar, pero lo mismo habrá pasado con los que sí necesitaban la operación. O sea que nuestro sistema de salud está desatendiendo profundamente a un grupo bastante importante de pacientes, porque los que sí lo necesitaban también se demoraron. Bueno, esto es un comentario, no una pregunta. Ahora, concretamente con respecto a su trabajo, lo que me llama la atención es por qué la serie termina en 2005. Si ustedes, ¿cuál es la conducta que siguen haciendo hasta ahora, desde entonces hasta la actualidad, y se han reclutado más pacientes con esta técnica? Y por otro lado, ¿cuál es la experiencia internacional con estos tratamientos? Porque en la bibliografía, salvo el trabajo 2012 sobre el hematoma y la formación de osteoclastos, la bibliografía es bastante posterior, bastante antigua. Entonces, quería saber si actualmente lo que usted está haciendo se está contemplado también en otros lugares, en otras partes del mundo, o cómo lo resuelven. Muchas gracias por los comentarios y la pregunta. Y en general, en la mayoría de las distintas partes del mundo, de los centros de trauma, este tipo de fracturas individuales de mandíbula que no tienen gran desplazamiento similar a que mostramos nosotros, están en un tipo de evaluación para no hacer nada de control. Cuando es más importante, con mayor desplazamiento y está asociada a otras lesiones de la cara, se hacen reducciones con fijación rígida interna. Y de cualquier manera, la experiencia nuestra seguimos con la misma tónica, es decir, los pacientes que están dentro de este tipo, de estas características, no le hacemos nada, la evaluamos. Si aparece más dolor, si produce más hinchazón, si se infectan, cambiamos la conducta. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Algún académico? Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias.